No dijo una palabra cuando lo llamaron estorbo. No se defendió cuando el guardia lo tomó del brazo. Solo se ajustó la manga de su chaqueta, dejando ver un parche antiguo, desgastado pero intacto. 101ª aerotransportada. Hearst. Entonces una voz detuvo la sala por completo. ¿De dónde sacó eso? El general no estaba preguntando. Estaba recordando. Si crees que estas historias merecen ser recordadas, toca suscribirte y comenta honor. Abajo, las puertas del museo se cerraron con un suave silbido tras él. Frank Mercer se detuvo apenas cruzando el vestíbulo, sacudiéndose el frío de encima. Llevaba una camisa de franela bien planchada, jeans resistentes y una vieja chaqueta de campaña marrón, el tipo que había visto más de una zona de guerra. El parche de la 101ª aerotransportada estaba descolorido, casi invisible en el hombro. No caminaba rápido, no llevaba celular. Solo asintió con cortesía al recepcionista, un muchacho joven, con edad suficiente para ser su nieto, y se dirigió al pasillo de las exhibiciones, su bastón golpeando suavemente el suelo con cada paso. Disculpe, señor, lo llamó el joven desde el mostrador. Frank se giró con calma. Ahora se necesita boleto con horario reservado, le explicó el chico. ¿Tiene uno? No, respondió Frank con voz tranquila. Vengo cada semana de los veteranos desde que abrieron. Solo quería sentarme un rato. En silencio. El muchacho dudó, luego tocó algo en su pantalla. Otra empleada se acercó y le susurró algo al oído, demasiado bajo para oírlo, pero su expresión fue clara, suficiente. Solo viene a perder el tiempo. Otra vez. Frank siguió caminando hacia el final del salón de honor, donde un largo banco de madera miraba hacia el muro conmemorativo. Los nombres estaban grabados en vidrio negro, miles de ellos. Se sentó despacio, apoyando ambas manos sobre la cabeza del bastón. No habló, no sacó ninguna cámara. Solo miró los nombres. El recepcionista lo vigilaba. Se inclinó sobre su radio. Momentos después, apareció un joven guardia de seguridad desde el pasillo trasero. Hombros rígidos, mandíbula apretada, como si tuviera algo que demostrar. Se dirigió directamente a Frank. Señor, voy a pedirle que abandone el museo. Frank lo miró, parpadeando. ¿Por qué? El guardia miró hacia el mostrador y luego de regreso. Lo reportaron por merodear. Hemos recibido quejas. Frank se puso de pie con lentitud. Sus rodillas crujieron. No discutió. Solo asintió y se acomodó la manga de su chaqueta, dejando ver el águila gastada del parche. El guardia le tomó el brazo con demasiada firmeza. Pero antes de que Frank diera su próximo paso, una voz rompió el silencio como un cristal estallando. ¡Alto ahí! El guardia se quedó congelado. Frank se giró lentamente. En la entrada estaba un hombre con uniforme de gala completo, pecho lleno de condecoraciones, hombros firmes, águilas plateadas en el cuello. Un general. No dijo nada más. Solo miraba fijamente el parche en la chaqueta de Frank como si acabara de ver un fantasma. La mayoría de los días, Frank Mercer se movía por el mundo como papel tapiz. A los 76 años, no era exactamente frágil, pero la vida se le había asentado como rutina tranquila. Despertar al alba, preparar café negro en la misma tetera abollada que usaba desde hacía 3 décadas. Luego una caminata lenta por la calle Oak hasta el parque. Paso a paso. Le gustaban las bancas bajo los olmos, especialmente la que estaba junto a la vieja estatua de guerra. Sin placa, solo un soldado mirando sobre su hombro. Frank nunca llevaba medallas, no hablaba de Vietnam a menos que alguien preguntara. Y nadie ya preguntaba. En el restaurante de la esquina, la mesera, Sandy, siempre le servía lo mismo, pan tostado, huevos revueltos sin sal. Nunca lo llamaba señor, solo señor Mercer, y eso a él le gustaba. Significaba que aún lo veían. En su apartamento, las paredes estaban limpias pero vacías. Sin televisor, solo libros, una radio y una caja en el armario que no tocaba desde hacía años. Dentro, una estrella de bronce, algunas fotos de unidad y una carta que nunca envió, dirigida a un soldado que no volvió a casa. De vez en cuando sacaba una foto de 3 hombres jóvenes en un sendero selvático,
camisas desabotonadas, brazos cruzados sobre los hombros, sonriendo como si el mundo aún no los hubiese endurecido. Uno era Tom Garrison. El otro, Frank. Pasaron por el infierno juntos. Y de alguna manera, Frank regresó solo. Durante años mantuvo contacto con la familia de Tom. Enviaba postales, incluso los visitó una vez. Pero la gente se muda, los números cambian, y eventualmente el silencio se instala. Aún así, una vez al año Frank hacía el viaje al memorial del museo. No por el acto. No por discursos. Solo para sentarse. Solo para recordar. Esta vez el personal no lo reconoció. Quizá nunca lo habían hecho. No era ruidoso. No vestía uniforme. Solo parecía otro anciano con una chaqueta demasiado gruesa para el otoño. Y así, en un lugar construido para recordar, intentaron hacerlo invisible. Pero alguien más sí lo recordaba. Alguien que había esperado mucho tiempo para ese momento. Y tenía estrellas en los hombros. El joven guardia soltó su mano. Frank se giró lentamente y vio al hombre en la entrada. Alto, sereno, con cabello gris acero y ojos que se clavaron en su chaqueta como si vieran algo más que tela. El general avanzó sin mirar a nadie del personal. «Usted es Frank Mercer, ¿verdad?» Frank lo observó con atención. La voz le sonaba familiar, pero los años habían puesto un velo entre ellos. «Lo soy», respondió con cautela. «¿Y usted?» Los labios del general se curvaron en algo entre una sonrisa y un saludo. «Thomas Garrison. Mi padre fue el capitán Tom Garrison». Los ojos de Frank brillaron por un instante. Lo recordaba. Un niño en una vieja fotografía familiar, ojos vivos, en brazos de un hombre al que una vez sacó de un búnker colapsado. ¿Eres su hijo?, preguntó Frank, con voz más baja. El general asintió. Mi padre solía contar la historia de un mecánico con la rodilla lesionada que lo cargó medio kilómetro bajo fuego enemigo. Decía que le debía la vida a un hombre que nunca esperó órdenes. Solo actuó. Frank soltó una risa leve. Siempre exageraba. No, dijo el general con firmeza. No lo hacía. Toda la sala había quedado en silencio. Hasta el recepcionista escuchaba, pálido. El general se giró hacia el guardia, que aún estaba allí, incómodo. Pusiste las manos sobre un hombre cuyo parche de servicio es más viejo que tu fecha de nacimiento. Piensa bien cómo tratas a quienes vinieron antes que tú. El guardia parecía querer desvanecerse. Murmuró. Lo siento, señor, aunque no quedó claro a quién se dirigía. Frank hizo un gesto tranquilo. Déjalo. No lo sabía. Ese es el problema, dijo el general. Muchos no lo saben. Se giró hacia Frank. ¿Vendría conmigo? Hay algo que quiero mostrarle. Frank dudó, luego asintió. Los dos caminaron lado a lado por el salón de honor. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió. Al pasar por el banco donde Frank había intentado sentarse antes, el general se detuvo y señaló los nombres en la pared. Usted pertenece aquí más que cualquier placa que hayamos impreso. Frank no respondió. Pero por primera vez en el día, sonrió. Apenas. ¿Es usted el mismo Frank Mercer del artículo?, preguntó el joven con voz firme, aunque cargada de respeto. Frank entrecerró los ojos. ¿Qué artículo? El joven le extendió el recorte, una foto en blanco y negro de 1972. Un Frank más joven, cubierto de polvo, junto a un transporte blindado. El titular decía, mecánico local salva a 6 en colapso de túnel. Condecorado con la estrella de bronce. Lo encontré entre las cosas de mi abuelo, dijo el muchacho. Contaba que usted arregló un motor bajo fuego enemigo, y que gracias a eso, todos regresaron. Frank pasó el dedo por la imagen, como si acariciara una memoria ya lejana. Supongo que sí, respondió con suavidad. El joven asintió, con reverencia. Gracias, señor. Y sin decir más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Frank solo, de pie en el umbral, pero no del todo solo. A la mañana siguiente, un pequeño cartel escrito a mano apareció afuera del museo. Para el sargento Mercer, le ofrecemos nuestras disculpas.
Su lugar está reservado. Y en el banco de madera donde el día anterior lo habían desplazado, había una tarjeta doblada, reposando bajo la luz del sol. En la portada, 2 palabras. Bienvenido de nuevo. Y dentro, solo una frase manuscrita. No te hemos olvidado. De pronto, Frank Mercer dejó de ser solo un nombre olvidado en un archivo polvoriento. Era un hombre al que el pueblo había vuelto a mirar. Y esta vez, no apartaron la vista. El museo no emitió comunicados, no organizó conferencias de prensa. Pero al lunes siguiente, llegó una carta. Un sobre grueso, de papel firme, con caligrafía a mano y un remitente claro en la esquina. Mabel Lassem, directora del Museo del Patrimonio de los Veteranos. Dentro, una sola hoja. Señor Mercer. Fallamos en reconocer no solo su servicio, sino su presencia. Nuestro personal actuó desde la ignorancia y la falta de respeto. Eso es nuestra responsabilidad. Usted es siempre bienvenido aquí. No necesita boleto. Quisiéramos organizar una pequeña reunión en su honor. No como ceremonia, sino simplemente para decir, recordamos. Con respeto. Mabel Lassem. Frank la leyó despacio. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón superior de su escritorio. No sonrió, no suspiró. Solo asintió. Como alguien que ha estado esperando mucho tiempo a que, por fin, alguien lo entienda. Ese viernes, el general regresó. Ya no con uniforme completo, sino con una chaqueta sobria y una presencia tranquila. Se sentó con Frank en el café. Hablaron como viejos amigos, aunque apenas se conocían. Busqué el nombre, dijo el general. Cabo Ellis. Mi padre lo mencionaba en sus diarios. Decía que le debía la vida a un mecánico que nunca esperó órdenes. Frank giró lentamente su cucharilla en la taza. Ellis era valiente. Ese túnel se habría venido abajo si él no sostenía la viga mientras yo trabajaba. Yo solo era el tipo con la llave inglesa. Ese tipo con la llave inglesa, respondió el general, sostuvo a medio escuadrón con un gato roto y un eje doblado. Mi padre nunca lo olvidó. Frank no dijo nada. Tampoco lo necesitaba. Esa noche, el banco del museo ya no era solo un banco. Bajo él, alguien colocó una pequeña placa de madera. Reservado. Franklin Mercer. 101ª aerotransportada. Aún en pie. Los visitantes comenzaron a notar la diferencia. Algunos se detenían. Otros, sobre todo veteranos mayores, saludaban el espacio incluso cuando Frank no estaba. El joven guardia de seguridad, el mismo que una vez le sujetó el codo, volvió una tarde. No hizo escándalo. Se acercó en silencio, con la gorra en la mano. Estuve mal, señor, dijo. Leí sobre usted. No lo vi entonces. Frank asintió, sin dureza. No esperaba que lo hicieras. Solo intenta ver al próximo. El guardia tragó saliva, hizo un gesto y se retiró. La justicia no hizo ruido. Simplemente cayó. ¿Dónde tenía que caer? Todo empezó con una simple idea. Una pequeña reunión, dijo la directora del museo. Sin anuncios. Sin micrófonos. Solo unas cuantas personas que realmente quisieran estar allí. Pero en los pueblos pequeños, las buenas palabras corren. Y corren más rápido si se dicen en voz baja. Para el domingo por la mañana, el jardín del museo estaba lleno de sillas plegables. Sin pancartas, sin música. Solo una bandera ondeando en el aire de otoño. Frank no quería sentarse en la primera fila. Pero el general insistió. Usted ganó ese asiento antes de que muchos de nosotros naciéramos. Hoy no se esconde al fondo. Frank vestía la misma chaqueta marrón, pero esta vez, el parche de la 101ª estaba limpio, remendado y erguido. Personas con las que no hablaba desde hacía años fueron llegando. La camarera del café trajo una tarta de manzana casera, envuelta con cuidado. Un muchacho del periódico escolar tomó fotografías. No para publicarlas. Para recordarlas. No hubo discursos largos. Ni siquiera micrófonos. Solo pasos sobre la hierba mientras el general se acercaba al frente. Habló sin leer.
Algunos hombres dejan huellas que solo se notan cuando están a punto de desvanecerse, dijo. No piden reconocimiento. No esperan aplausos. Solo siguen apareciendo. Una y otra vez. Miró a Frank. Cuando otros huyeron, usted se quedó. Cuando otros esperaban órdenes, usted actuó. Y cuando este pueblo lo olvidó, usted volvió, de todos modos. Entonces, sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Azul, con bordes desgastados. Dentro, una medalla de servicio. Grabada con una frase. Valor silencioso que aún resuena. Frank no dijo nada. Solo se puso de pie con lentitud, sus rodillas protestando suavemente, y aceptó la medalla con ambas manos. Uno a uno, todos en la multitud se pusieron de pie. No aplaudieron. No gritaron. Solo, se pusieron de pie con él. Porque hay momentos que no necesitan ruido. Solo necesitan ser vistos. La semana siguiente, el banco nunca volvió a estar vacío. A veces era Frank, con su café. Otras, un estudiante tomando notas para una tarea. Una mujer dejó flores blancas una tarde. Lirios en un frasco de vidrio. Sin tarjeta. En el café, ya no le cobraban. Tampoco hacían alarde. Sandy simplemente le servía su café, dejaba su plato en silencio, y decía con una sonrisa. Usted siempre fue bueno con nosotros. Solo olvidamos decirlo. Frank asentía, sin decir mucho. Está bien. Ahora lo están diciendo. A finales de mes, invitaron a Frank a hablar en el acto escolar por el Día de los Veteranos. Primero dijo que no. Que no era de discursos. Pero el director le envió una nota escrita a mano, firmada por 20 estudiantes. No queremos un héroe. Queremos escuchar a alguien real. Eso lo tocó. Y así, un viernes por la mañana, se paró frente a 300 estudiantes. Sin proyector. Sin presentación. Solo él. Y un papel doblado, del que nunca leyó. Me han llamado muchas cosas, empezó Frank. Mecánico. Sargento. Esposo. Estorbo. La palabra quedó suspendida un momento. Pero los nombres no importan tanto como seguir apareciendo. Yo seguí apareciendo. Incluso cuando nadie miraba. La sala estaba en completo silencio. No necesito aplausos. Nunca los necesité. Solo quería saber, que lo que di valió la pena. Miró a los rostros jóvenes frente a él. Algunos se inclinaban hacia adelante. Otros pestañeaban más de lo normal. Si alguien en su vida aparece por ustedes, todos los días, sin esperar gracias. Obsérvenlo. Eso también es servicio. Cuando terminó, nadie se levantó. Nadie aplaudió. No aún. Solo, lo escucharon. Y eso era exactamente lo que Frank quería. No ser celebrado. Solo ser visto. Y recordado por quien realmente fue. Llegando el invierno, la luz del porche de Frank dejó de apagarse. Cambió la bombilla él mismo, subido en un taburete viejo, murmurando sobre cableado barato y dedos fríos. Pero la luz quedó encendida desde entonces. No porque esperara visitas. Sino porque, de algún modo, la gente empezó a venir. Sandy le trajo una tarta. La directora del museo se detenía con estudiantes de historia que querían saber qué se sentía el calor de la selva. Incluso el joven guardia regresó. Esta vez, con su padre, un médico retirado de la Fuerza Aérea. Le estrechó la mano a Frank como si fuera un ritual. No hablaron mucho. Tampoco hizo falta. En la estantería de la sala, la medalla del general compartía espacio con la vieja foto de los 3 soldados sonrientes. Frank le había puesto una nota adhesiva por detrás. Sigo aquí. Sigo agradecido. Esa noche, mientras la nieve empezaba a caer como polvo de estrella sobre la acera, Frank se sentó en su porche. Cuello de franela levantado, taza caliente entre las manos, la luz encendida sobre él como una bandera silenciosa. Y al otro lado de la calle, un niño en bicicleta se detuvo de golpe. Y le saludó con la mano. Frank le devolvió el gesto. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente visto.
Estas historias no solo nos recuerdan el valor de quienes lo dieron todo por su país, sino también lo bajo que puede caer quien olvida lo que significa el honor y el respeto. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.